Bienvenidos a Oremos la Palabra en el tercer domingo del tiempo ordinario. Deseo para todos un buen domingo. Vamos a disponernos a escuchar la palabra de Dios pidiendo la luz del Espíritu Santo. Dios nuestro, Padre de la luz, tú has enviado al mundo a tu Hijo, palabra hecha carne, para manifestarte a nosotros. Te pedimos que envíes a tu Espíritu Santo sobre nosotros para que podamos encontrar a Jesucristo en esta palabra que viene de ti, para que lo conozcamos y conociéndolo lo amemos más intensamente y anunciemos con nuestra vida la alegría del Evangelio. Amén. Tomemos y leemos ahora el Evangelio del domingo tercero del tiempo ordinario. Del Santo Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo desde sus principios, pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan, y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora busquemos lo que el Señor nos quiere decir a través de esta palabra en la meditación. Hoy celebramos el tercer domingo del tiempo ordinario dedicado a la palabra de Dios. Ese domingo de la palabra de Dios fue instituido por el Papa Francisco en el año 2019 con una carta apostólica inspirada en su título con el pasaje bíblico de San Lucas del capítulo 24, en el que se describe el gesto de Jesús a los discípulos con el cual les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Este domingo busca recordar a todos, pastores y fieles, la importancia y el valor de la Sagrada Escritura para la vida cristiana, como también la relación entre palabra de Dios y liturgia. Somos un pueblo que camina en la historia, fortalecido por la presencia del Señor en medio de nosotros. Él nos habla y nos nutre. Las lecturas de este domingo hacen alusión precisamente al papel fundamental de la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento hasta la misma predicación de Jesús, y que por supuesto se extiende a lo largo de toda la vida y caminar de la Iglesia. Nos presentan estas lecturas además diversas características que describen a la palabra de Dios. Y así el libro de Nehemías nos recuerda cómo el pueblo de Israel
escuchaba con gran atención la lectura de los libros de la ley y de los profetas. Esta lectura les hace romper en llanto, pero Nehemías les recuerda que la ley debe ser fuente de alegría, pues cuando escuchamos la palabra del Señor y la ponemos en práctica, encontramos la verdadera alegría, pues nutrimos nuestra comunión e intimidad con el Señor, quien nos invita a compartir lo que tenemos con los más necesitados. De esta manera se recuerda que una de las finalidades de la Escritura es motivar a la acción en medio del mundo y en favor de los desprotegidos, para que así la palabra del Señor sea una palabra viva y no letra muerta. Por su parte, San Pablo nos recuerda que el cuerpo de la Iglesia está dotado de diversos servicios y carismas, y por lo mismo debe estar nutrido por la fuerza y la energía que procede únicamente de la palabra de Dios. Aunque como miembros de la Iglesia cumplimos diversas funciones, todos hemos de nutrirnos de la palabra y trabajar por la extensión del Evangelio en todo el mundo. Así llegamos al texto del Evangelio que hemos leído. Nos recuerda la centralidad que la palabra de Dios tenía en la vida de Jesús. Antes de comenzar su relato evangélico, Lucas quiere presentar de manera clara el programa de Jesús, que enseguida irá exponiendo a lo largo de su escrito. Le interesa mucho, pues, este programa, pues es lo que se debe tener ante los ojos de los que lo siguen. Según Lucas, es Jesús mismo quien selecciona un pasaje del profeta Isaías y lo lee a los vecinos de su pueblo, para que puedan entender mejor el espíritu que lo anima, las preocupaciones que lleva dentro de su corazón y la tarea a la que se quiere dedicar en cuerpo y alma. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido. Jesús se siente ungido por el Espíritu de Dios, impregnado por su fuerza. Por eso sus seguidores le llaman ahora Cristo, es decir, ungido, y por eso se llaman ellos mismos cristianos. Para Lucas es una contradicción llamarse cristiano y vivir sin ese Espíritu de Jesús. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres. A Dios le preocupa el sufrimiento de la gente. Por eso el Espíritu empuja a Jesús a dejar su pueblo para dar la buena noticia a los pobres. Esta es su gran tarea, poner esperanza en los que sufren. Si lo que hacemos y decimos los cristianos no es captado como buena noticia por los que sufren, ¿qué evangelio estamos predicando? ¿A qué nos estamos dedicando? Jesús se siente enviado a 4 grupos de personas: los pobres, los cautivos, los ciegos y los oprimidos. Son los que más dentro lleva en su corazón, los que más le preocupan. ¿Qué ha sido de la gran preocupación de Jesús? ¿La iglesia es de los que sufren o deja de ser la iglesia de Jesús? Si no son ellos quienes nos preocupan, ¿de qué nos estamos preocupando? Jesús tiene claro su programa: sembrar libertad, luz y gracia. Esto es lo que desea introducir en aquellas aldeas de Galilea y en el mundo entero. Nosotros podemos lamentarnos de la indiferencia religiosa o de muchas cosas, pero si seguimos el programa de Jesús, nos sentiremos llamados a poner en el mundo libertad, luz y gracia de Dios. Finalmente, llevemos siempre en nuestro corazón las palabras del Papa Francisco. Lean la palabra de Dios para encontrar allí la fuerza de nuestra vida y así encontrarnos con Jesús en la Sagrada Escritura.
Ahora oremos al Señor que nos ha hablado. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo, y así merezcamos, en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Les deseo a todos un buen domingo. Gracias.